Esta está prologada nada más y nada menos que por Carlos Droguet, la epopeya de Pablo de Roca. Y más adelante, bueno, saca algunas obras también que no son tan conocidas, pero que siguen su beta, como Jesucristo, bueno, en antítesis a Satanás, pero de alguna manera lo interesante es que la voz rockiana integra todos los aspectos de la existencia. Mm. Aquí él habla de Dios y al mismo tiempo habla del diablo. Yo soy como el fracaso total del mundo, el canto frente al mismo Satanás. Dialoga con la ciencia tremenda de los muertos y mi dolor chorrea de sangre la ciudad. Enemigo total, aullo por los barrios, un espanto más bárbaro, más bárbaro, más bárbaro que el himno de 100 perros botados a morir. Buenas tardes, Que buenas el himno de noches, 100 bienvenidas y perros bienvenidos botados a a un nuevo morir. capítulo de Digresiones Esteparias, que aquí hago junto a mi amigo Gabriel Palomo. En esta ocasión vamos a hablar de Pablo de Roca, tremendo poeta chileno, considerado uno de los cuatro grandes. Y el objetivo de este video es, bueno, vamos a dar algunos datos biográficos, pero nos vamos a enfocar más en la interpretación, principalmente en dos ejes, en cómo circuló su obra y cómo fue recibida por los lectores de aquella época en la que él vivió, y cuáles son los elementos clave para comprender su poética, cuáles son los pilares, los ejes que articulan su discurso artístico. Entonces vamos a partir con lo esencial. Pablo de Roca nace un 17 de octubre de 1894 en Licantén, que es un pueblo costero que está en el Maule, en la región del Maule de Chile. Para los que no conozcan y se hagan una idea, es un pueblo costero que antiguamente tuvo mucha actividad latifundista, agraria y de pesca. Y el clima es un clima tipo mediterráneo lluvioso, más o menos para que nos vayamos eh, penetrando como en la biografía de Pablo de Roca, que no se llamó Pablo de Roca, ese es su nombre de pluma. Su nombre fue Carlos Díaz Loyola. De hecho, a él le gustaba mucho bromear con sus amigos, le gustaba decir que él era descendiente de nada menos que Ruy Díaz de Vivar y de San Ignacio de Loyola. Le gustaba hablar como que él tenía esa genealogía entre guerrero y sacerdote. Algo hay de eso, hay mucho en sus versos. Eh, Como yo bien decía, Alicantén era una zona lluviosa, una zona totalmente guasa, como se le dice acá en Chile, que es una zona campestre. Y bueno, él ya en 1901 ingresa a la Escuela Pública número 3 de Talca, comienza sus estudios. Él viene de una clase media trabajadora y en 1911, bueno, él es expulsado del Seminario Conciliar de San Pelayo. No, no es que él se haya metido a cura. Lo que pasa es que en esa época los seminarios acogían a los estudiantes regulares y bueno, claro, tuvo una formación totalmente tradicional para la época, que era una formación católica. Bueno, fue expulsado por lecturas blasfemas. Probablemente introdujo a Nietzsche, a Sade, algún eh, escritor polémico, y eso obviamente reverberó en la mentalidad de aquella época. Él en 1912 llega a Santiago, entra a la universidad, estudios incompletos en filosofía, en arte, pensó en algún momento estudiar medicina, pero no se dio. Y el año clave para más o menos ir comprendiendo su época es 1922. ¿Por qué 1922? Ese año es un año brutal, no solamente para la literatura nacional, sino para la literatura universal. Es un año clave, es considerado por los especialistas como el año volcánico donde la literatura explota. ¿Por qué? Porque en 1922 se publica la primera edición del Ulises de Joyce. Para que nos vayamos haciendo una idea, ese mismo año se publica Las Elegías del Duino de Rilke, que fue uno de los poetas que renovó la poesía a nivel universal. Ese mismo año se publica Desolación de Gabriela Mistral y Tierra Baldía de Eliot. O sea, estamos hablando, pero en un puro año, grandes, grandes y magistrales obras que lo remecieron todo. Y por supuesto están Los Gemidos de Pablo de Roca, que es su primer libro.
en los gemidos ya vemos ya la semilla disruptiva de venir a plantar un nuevo sello poético, un nuevo sello verbal, eh, con una poesía totalmente diferente a lo que se estaba haciendo. La poesía en ese tiempo era muy calibrada, todavía de soneto, de salón, o por ejemplo cuando buscaba el- el motivo en la naturaleza, todavía tenía un aire bucólico, pero Los Gemidos es una poesía explosiva, es una poesía que viene a remecer. Ya vamos a ir señalando cuáles son sus principales características, pero como digo yo, es como que Pablo de Roca tuviera la conciencia plena de que ya no se podía seguir escribiendo la misma poesía de hace 2, 3, 4 siglos atrás. Había que crear algo nuevo. Un dato curioso, Licantén en lengua aymara significa, bueno, tiene varios significados, pero la toponimia se refiere como a un lugar de piedras preciosas. Un cerro de cuarzo también podría significar, o un hombre fuerte. Y fíjate tú que todas esas características se integran en el nombre de Pablo. Pablo de Roca, Pablo de Roca, porque bueno, en un comienzo se cuenta la leyenda que él le decían el convidado de piedra, probablemente porque él era muy adusto, era un hombre, no era un hombre de muchos chistes, de andar haciendo bromas, era un tipo muy serio. Y probablemente de ahí se generó su nombre de pluma. El convidado de piedra, el amigo de piedra, alguien de roca, alguien que está hecho de una sola materia, de una sola cincelada. Vamos a ver después que hay mucho de eso en su poesía. Bueno, otro dato no menor es que Gemidos, que fue una autopublicación pagada por el propio bolsillo de Pablo de Roca, según Carlos Droguet, que fue un amigo cercano de él, gran novelista, ya vamos a hablar de su obra en otra ocasión, cuenta que no vendió más de 10 ejemplares, lo que en cierta forma te viene a decir cómo era el panorama literario chileno, cómo era la recepción. El circuito literario de lectores de esa época era notablemente afrancesado o anglófilo, y la producción local siempre estuvo relegada a un tercero, cuarto, quinto plano. Ya el mismo Miguel Serrano, en su antología del cuento verdadero de Chile, dice que acusa que las editoriales, inclusive las editoriales chilenas, preferían publicar autores extranjeros porque era dinero seguro. Y claro, dentro de esa misma lógica de mercado, de circuito literario, la obra de Pablo de Roca fue siempre en tiradas mínimas, marginales y financiadas por su propio bolsillo. De hecho, era muy común verlo en los trenes del sur. Él andaba con un canastito, así como los viejos antiguos que andaban vendiendo pan. Bueno, él dentro de esos canastos metía sus libros y él lo iba ofreciendo en las estaciones de tren, en las calles, se metía a los bares, y su forma de producir literatura era muy artesanal, era muy hecha por él mismo. Y bueno, dentro de esta órbita de publicaciones, la revista Multitud, que fue la revista que él fundó, aglutinaba toda la producción chilena de aquella época. Por ahí desfilaron Rosamel del Valle, Eduardo Anguita, el mismo Pablo Neruda, con el cual se va a distanciar, va a tener una fuerte batalla. Y bueno, la revista Multitud, como dije yo, tuvo una larga trayectoria durante casi 3 décadas, y el último número apareció en 1963. Ya vemos que un Pablo de Roca anciano, que ya está cansado, durante 20 años ha tratado de imponer su literatura con magros resultados, porque se va ganando muchos enemigos a la larga. Y sin embargo, en 1965 se le concede el Premio Nacional de Literatura. Y ahí hay un punto de inflexión porque Pablo de Roca había muerto su esposa, su familia estaba siempre, él tenía un genio muy complejo, vamos a decir, y siempre hubo conflictos con los hijos. Bueno, él siempre igual trataba de tender lazos, puentes. De hecho, Carlos de Roca, el hijo de Pablo de Roca, fue un poeta totalmente fuera de línea. eh, y su mujer, Winnet de Roca, también fue poeta. O sea, era una familia de poetas, habían pintores, todos de alguna forma aportaban al ámbito literario. En ese sentido, se asemeja mucho a la familia de los Parra. Nicanor Parra, Violeta Parra, Lalo Parra, tuvo una serie de folcloristas, poetas, cantores,
Bueno, Pablo de Roca también tuvo cercanía con Violeta de Parra y lo que quizás los une es la forma en que murieron. Ambos se suicidaron. Ambos, en cierta forma, sintieron que fueron abandonadas por un establishment, por un mainstream. Probablemente nunca quisieron entrar a él, pero se sentían, en cierta forma, desahuciados. Es así como el año 1968, Pablo de Roca, una fría mañana, toma una Smith Benson de calibre 38, que es un revólver clásico, y termina con su vida, termina sus días. Hasta ese momento habían aparecido algunas publicaciones, antologías, una de las más fundamentales, Mis grandes poemas. eh, la tenía por acá, bueno, de ahí la voy a buscar. Mis grandes poemas que finalmente toma el nombre de antología rockiana. Es una de las principales fuentes para acceder a su poesía. Hay una reedición más contemporánea también de Los Gemidos, eh, y últimamente han salido nuevas obras como Moisés, China Roja, pero a grandes rasgos de la treintena de textos que él publicó en vida, yo creo que no es ni un 30% de lo que se ha logrado rescatar. Así que ahora yo termino ya mi introducción y le doy el paso a Gabriel para que sigamos ahondando en la obra de querido Pablo. Muy bien, estimado Pablo. Y bien a cuento, por supuesto, esta sesión sobre Palo de Roca, con el cual compartes nombre, tocayo. Y bueno, de Roca es un poeta telúrico, por eso hay que partir. Uno de los grandes, bueno, ustedes saben, no hay para qué repetirlo, uno de los grandes junto con Huidobro, Neruda y Mistral. Y dentro de esa clasificación, claro, De Roca vendría siendo el poeta del exceso, diría yo. ¿En qué sentido? En su aspecto dionisíaco, esa cosa tremendista. Siempre me quedó dando vuelta ese adjetivo cuando estudiamos a De Roca en un taller de poesía que estuve yo, en el taller de poesía de la Sebastiana. Se hablaba de tremendismo, se hablaba de esta cosa como popular y al mismo tiempo metafísica. Este canto terrible, trágico y al mismo tiempo épico que encarnaba De Roca y que se puede ver sin lugar a dudas en su obra más revolucionaria, diría yo. Los Gemidos, como tú mencionaste, en 1922. Y en esa época tú sabrás que a nivel mundial ya estaba instalado el surrealismo, las vanguardias ya estaban instaladas dentro del imaginario poético occidental, bueno, en Europa y después se traspasó de alguna manera a Hispanoamérica. Estaba todo ese movimiento vanguardista a flote, estaba como muy fuerte en ese momento. Y lo importante es que De Roca eh, engendró un estilo único. O sea, si bien tenía reminiscencias de esa vanguardia, pero no se aprecia en su poética ese surrealismo a la francesa, como podría verse, por ejemplo, en Huidobro, con su creacionismo. Ahí hay más fuerte una influencia europea, hay un vanguardismo para la chilena. Es la clave de Roca, que es su poética es muy chilena, muy popular, muy propia de nuestras latitudes. Se ve en cada uno de sus versos esa cosa rural, que al mismo tiempo quiere abarcar el mundo entero. Quiere como devorarse el mundo a través de su lira enfadada, rabiosa y muy arraigada en la tierra. Eso veo yo por lo menos en sus primeras obras. Y además que estaba muy fuerte su postura política, su compromiso social. Bueno, él siempre vio la poesía como indisoluble de esa militancia. Pero lo bueno aquí no entra en el panfleto, como sí entró lamentablemente Neruda. Aquí de alguna manera su militancia es su sangre, es como parte de su carácter, es parte finalmente de su poética tremenda. Se ve, por ejemplo, Los Gemidos, como tú verás, pues, o sea, habla de
tanto de Dios como el diablo, habla tanto del campo como de la ciudad, tanto de lo tradicional, popular, como de lo moderno. Y también habla tanto de Chile, Hispanoamérica, como de Estados Unidos. Así que es como una poética total, de alguna manera, la de Roca. Y bueno, siguiendo en el tiempo, de Roca de alguna manera siguió con esa poética, pero quizás fue madurando un poco más, a lo mejor acotándolo un poco más, sin los excesos de gemidos. Se ve, por ejemplo, como Agonía, del año, aquí está, 1925. Continúa de alguna manera esa prosa que ya incurre de alguna manera de Roca, esa prosa lírica. Como te decía, después de esta obra magna de los gemidos, que bebió de las vanguardias que en ese mundo se estaban instalando, pero que inauguró una poética propia, tremendista, de Roca siguió una tónica similar, ya tenía una poética instalada ya, de alguna manera, así que siguió con la obra que yo te señalé hace un momento, de la cual alcancé a hablar un poco, que es Cosmogonía. El propio nombre señala, es como de alguna manera remitirse al cosmos, a esta cosa abarcadora, Mm. pero desde esa voz propia de Roca, esa voz al mismo tiempo vital y fúnebre. ¿Te fijas? Eso se vio en Cosmogonía. Muy bien. Y después de esto, en los años 20, de su época, yo diría como más fructífera, sacó Satanás, otra obra también que lo caracterizaba, pero ahí ya se abocó más que a la prosa poética, que ya trabajó en ese momento, se abocó a la lírica, pero con ese tremendismo que la caracterizaba, en una corriente de versos, imágenes que aludían, bueno, como tú sabes, a este aspecto del humano y lo divino. Es muy característico de la obra rockiana. Y más adelante, siguiendo los años 20, él sacó Sudamérica, una obra en clave corriente de conciencia tremenda, donde hace una serie de alusiones al continente sudamericano y también a su propia patria, Mm. mediante alusiones también, por ejemplo, al campo, a la ciudad, al cielo, al infierno, como te decía yo, a las entrañas y también a los escombros de las civilizaciones. Hay un torrente de imágenes ahí que quiere abarcarlo todo, en esa corriente de conciencia que el hablante lírico rockiano desarrollaba. Más adelante tenemos una obra muy interesante que creo que es una de sus obras más eh, trabajadas y no suficientemente estudiadas, que es la escritura de Raimundo Contreras. Sí. En esta obra, Caraquilla desarrolla su prosa poética desde la mirada de un campesino, tengo Mm. entendido, ¿no? Exacto. Raimundo Contreras. Era justamente el hablante lírico en la voz de un hombre del campo, del Valle Central, pero visto desde una mirada heroica, épica. Eso es lo que encarna de Roca muy bien en ese libro, por lo menos. Desarrolla aún más esa beta del hombre rural y al mismo tiempo el hombre patrio. Eso es lo que quería de Roca de alguna manera explicar en este, bueno, no explicar, sino que manifestar, mejor dicho, en este libro. Esta mirada del hombre campesino, al igual como lo hizo en su momento en el siglo XIX en Argentina, Ascasubi, pero acá de Roca con su particular poética lo veía de una manera tremendista, por supuesto, llena de patos, que también desaliento vital y fúnebre propio de él. Y es muy interesante esa obra, o sea, ha sido estudiada, pero a lo mejor no lo suficientemente como Los Gemidos. Siguiendo en el tiempo, por supuesto, con su poética, después tenemos, bueno, los años 30 que estoy revisando acá, esta antología muy buena, por si acaso.
Esta está prologada nada más y nada menos que por Carlos Droguet, Mm, la epopeya de Pablo de Roca, que hace un recorrido por las obras más importantes del poeta. Y más adelante, bueno, saca algunas obras también que no son tan conocidas, pero que siguen su beta, como Jesucristo, bueno, en antítesis a Satanás, pero de alguna manera lo interesante es que la voz rockiana ah, integra todo el aspecto de la existencia. mm, Aquí él habla de Dios y al mismo tiempo habla del diablo. O sea, para él son parte de un mismo cosmos, de su mismo imaginario. Al mismo tiempo habla de Chile en su vertiente campesina, pero también en la vertiente moderna, que él critica bastante, por supuesto, porque él, al ser más arraigado a sus orígenes, ve en el progreso algo negativo. Y también hay que pensar en su, como había dicho yo, en su militancia, recuerda. Su mm. militancia era muy importante para él. Y lo bueno es que no era más panfletero. Su poesía, bueno, estaba ligada a su militancia comunista, pero la integraba de tal forma que era muy orgánica. Mm. No se sentía como ese panfleto que lamentablemente se vio en Neruda, como yo te había dicho. Así que hay un punto para De Roca en ese sentido. Bueno, y por eso mismo, después de los años 30 desarrolla distintas obras relativas a ese compromiso vital, militante que él encarnaba. Mm, Por ejemplo, hay una oda a la memoria de Máximo Gorki también, mm, muy profunda. Y también más adelante tenemos obras de carácter más intimista, por ejemplo, donde hace alusión a su relación, por ejemplo, con Gwyneth de Roca, esa cosa destemplada del amor, muy pasional, muy a fuego vivo que él expresaba en su poesía, notable. Después, ya pasado los años 30, ya llegando a los 40, otra obra, para mí, bueno, el nombre es bastante bueno, Morfología del Espanto. mm. Años 40 ya estamos avanzando en el tiempo, y aquí ya se aprecia una poesía un poco más, ¿cómo es la palabra? Contenida. Mm, O sea, hay un mayor pulimiento, si se quiere, porque aquí ya no está ese torrente que uno veía, por ejemplo, en Los Gemidos o en Sudamérica, que era un torrente de imágenes donde uno se hundía como lector, pues se hundía en ese fango y en ese magma. Acá mm. no hay una poesía un poco más estructurada, un verso libre pero estructurado, pero que aún así no deja de lado la parte pasionaria de Roca, ese patos que se imprime en cada uno de sus versos y sus metáforas. Eso es lo interesante. Después, ya llegando a un libro que es uno de mis favoritos, La epopeya de las comidas y las bebidas de Chile. Mm. Aquí, por supuesto, es una obra de madurez, diría yo, porque como te digo, aquí ya su voz tremenda, ese patos y esa voz trágica propia del hablante lírico roquiano, está más trabajada. Como te digo, se aleja de ese torrente de conciencia que era antes y le da un pulimiento mucho mayor a su obra. Y de alguna manera este libro, La epopeya de las comidas y bebidas de Chile, lo representa muy bien. Es una obra de madurez, diría yo. Eso por ahora, Pablo, te doy Sí, el paso a ti y de ahí sí. continúo. Ya, quiero hacer un contrapunto respecto a las ideas políticas de Pablo de Roca. Eh, si bien él siempre tuvo una militancia de izquierda, hubo algunas modificaciones a lo largo de su vida. Tú decías, claro, era orgánico porque los tiempos van cambiando, hay nuevos hechos y la realidad se va apreciando de una forma diferente. En un primer momento, Pablo de Roca tenía mucha simpatía por el anarquismo. Estamos hablando de los Ah, años 15, los años 20. Él tenía una vocación de iconoclasta, de destruir todos los ídolos, de quemar todo lo que tuviera que quemarse. Pero claro, después, en cierta forma, se van troncando con un proyecto realmente existente, que es la izquierda chilena. En ese contexto es el Frente Popular de los años que se configura entre los años 30 y los años 40. Él es muy cercano al partido, es militante del Partido Comunista, pero él va a ir teniendo muchas fricciones al interior del partido, porque, como bien sabemos, el Partido Comunista Clásico chileno tenía una línea stalinista clara, y todo lo que se fuera alejando de esa línea era muy criticado.
Y una de las principales desilusiones de Pablo de Roca es ver cómo Pablo Neruda, que en un comienzo era su amigo, comienza a transformarse en cierta forma como el Guaripola del movimiento del Partido Comunista chileno y comienza a ver que su figura empieza a desplazarse. Aquí hay una lucha brutal de ego. De hecho, él tiene un libro dedicado a Neruda que se llama Neruda y yo. Y es un libro totalmente destemplado. Es un libro en el cual voy a leer algunos extractos de cómo se refiere a Neruda y vamos a ver que su forma eh, su forma de despreciar al enemigo es visceral. Yo me recuerda mucho a León Blois, el, el, el escritor francés, el peregrino del absoluto, como le llama, que él tenía una forma muy particular de blasfemar y de insultar al rival. Y él dice, en Chile, cuando un imbécil se siente eunuco, la mujer lo patea y lo cornea con los amigos y le fallan las glándulas de la poesía, escribe una historia de la literatura chilena o se dedica a antologar a los poetas. Pero eso no es todo. Destina la apología general a Bacalao. Bacalao era como él le decía a Pablo Neruda, era su insulto personal. Y dice, es que Bacalao trabaja de dos maneras, seduciendo y convenciendo a los ganímides e intimidando a los cobardes. Y como los ganímides y los cobardes son oportunistas de condición y régimen, Bacalao somete a los ganímides y a los cobardes a la majestad patipelada de su reino. Pero el feto nacional de la culebra, demagógica, Bacalao, nada hubiese hecho sin el exilio y las lavativas retórico-poética políticas de la banda negra. Yo recuerdo los tiempos crepuscularios de Neftalí, en el que los borrachos de la ñata Inés y el Jote, o Papietro, o los bolseros del ratón agudo, presididos y dirigidos por Tomás Diego Rubén, hacían decir a Rojita Jiménez, el hipante ángel demoníaco de la ralea, que se caía de ebrio. Se ha curado el primer poeta de Chile, señalando a Bacalao, que andaba disfrazado y mendigando, en trueque horrible, aplausos por halagos. Y sigue, es una diatriba, es un maestro del insulto, no el insulto fácil. Él toma a un rival y lo desmenuza, lo hace pedazos, lo desmitifica, le pone adjetivos que son grandilocuentes, en muchas partes habla del hocico, de la patada, lo animaliza, o sea, lo transforma en un espantajo. A mí me habría dado mucho miedo haberme metido con Pablo Roca. Yo creo que todos, a muchos poetas de la época, porque la forma en que humillaba al rival era tremenda. Bueno, de lo que iba contando, bueno, él tiene como esta lejanía con el nerudismo comunista, oficialista de la época, y comienza a tomar una vertiente más trotskista. Comienza a acercarse, digamos, a una izquierda ya diferente a la stalinista, y como digo yo, él siempre fue firme al Partido Comunista, siempre fue militante, pero el Partido Comunista muchas veces le dio la espalda y se portó muy mal con Pablo de Roca. En la última etapa de Roca ya hay una postura diferente, está mucho más cerca de Mao, fíjate tú, de los chinos. Él veía a ellos como una suerte de verdadera vanguardia y veía ya, por ejemplo, al estalinismo y toda esta línea leninista como anquilosada, como incluso como traidora del pueblo y afincada en una idea política mucho más cercana a lo élite, inclusive a lo aburguesado, que era el verdadero sentir del pueblo, que él como lo denominaba. Ese es como un contrapunto respecto a su postura política. Eh, Fue amigo personal de Allende, tuvieron fotos en los años 60. Él también hizo una carrera diplomática en los años 40, visitó cerca de 12, 13, 14 países y estuvo también en China, donde tuvo una experiencia muy cercana con el régimen maoísta y también viene a explicar por qué él tiene esa simpatía, esas cercanías con el pueblo chino. Ahora, claro, él muere antes del año 73, no sabemos cómo habría sido su militancia, si habría pasado al exilio o habría enfrentado al régimen, no lo sabemos,
solamente podemos lucubrar, imaginarlo. Y agarrándome de lo que tú también decías respecto a sus aspectos de su obra, hay varias adjetivaciones respecto a lo que él era. Y una de las que me gusta es una de las que hace Waldo Rojas. Acá está su libro Poesía y Cultura Poética en Chile. Es un libro, a mi gusto, bastante completo porque no solo habla de Roca, habla de Mistral, de Huidobro, de Neruda, bueno, de los cuatro grandes de la poesía. Y en un estudio reservado a De Roca, él lo menciona como un predicador en el desierto, por ser este tipo de poeta que a pesar de que tenía una multitud, había muchos amigos que orbitaban en torno a él, en realidad para el lector de la época, como bien decíamos, De Roca no existía. Era un predicador en el desierto, más cercano al patos que al logos, como tú bien decías. Él está más cercano a la enfermedad, a lo que es bradizo, a lo que se está, a lo purulento, a la herida abierta, a las llagas sangrantes. Ese tipo de metáfora va utilizando y de imágenes en su poesía. Eh, y aquí tengo algunos puntos que más o menos que me gustaría ir comentando contigo, Gabriel. Punto por punto. Ahí tú me vas diciendo más o menos cómo lo vamos manejando. Pero uno de los aspectos que son fundamentales para aprender y para introducirse a su obra es que él era una suerte de monologador vertiginoso. ¿Por qué monologador vertiginoso? Porque su poesía tiene, bueno, está prácticamente toda escrita en primera persona. El hablante lírico generalmente es Pablo de Roca. Y él no le gusta establecer puentes, no es, por ejemplo, como un Enrique Lin en el Paseo Humada o un Walt Whitman, con el cual también podría tener una cierta similitud, pero Walt Whitman encarna el ethos democrático. Es el poeta que está solo, que se va paseando por los bosques y va mirando a la gente, cómo van ocurriendo los sucesos, cómo van cayendo las hojas de hierba. De Roca no. De Roca es como una suerte, es como una fuerza demiúrgica, porque él ve la realidad y la destroza, la desarma, la, la, ¿cómo podríamos decir? La desmitifica y la mitifica a la vez, y eso lo lleva siempre a una suerte de observador que no está encantado con el mundo, sino que está desencantado. Podríamos encasillarlo en una suerte como de rutina desgastante. Para él todo, ya los siglos y los eones, ya todo es lo mismo, el hombre es la misma basura, el hombre está ahí destruido, hecho esqueleto, pero además esta hipérbole se extrapola a todos los objetos. Entonces vemos que los soles, el sol tiene huesos, el sol tiene huesos y se va desarmando, se va cayendo en el paisaje. eh, los ataúdes tienen vida, son cosas que se van abriendo y salen los esqueletos disparados en múltiples torrentes. Y esa mirada hiperbólica de Pablo de Roca es constante. Te doy a ti la palabra para que vayamos matizando, Gabriel. Eh, sí, completamente. Se aprecia mucho en De Roca, como bien tú dices, ese patos antes que el logos. Mm, Y claro, él mismo decía, de hecho él se definía, era como el coordinador de la angustia del universo. mm, Esa cosa lo distinguía completamente de voces como tú dices de otros frentes, de otros países como Walt Whitman, que también tenía esta cosa abarcadora, pero era una poética mucho más de lo sublime, mm, de la belleza, va por ahí, de lo solemne en este caso, pero de Roca va por otro lado, va por lo solemne pero inverso, desde la oscuridad, desde lo tenebroso visceral. Yo lo llamaría como, como desde la profecía del abismo, como un profeta del abismo, mm, pero al mismo tiempo esa cosa tan como de adentro, de las entrañas, de la guata en buen chileno, mm, encarna también una belleza. mm, ¿Por qué? Porque él también es un amante de la vida. Por eso mismo es como un poco la tragedia nietzschiana.
bueno, él era muy nietzscheano en su momento. En la primera etapa, por ejemplo, de juventud, tú bien señalaste que en ese momento su ideario político era más anarquista, po. Mm, Y de ahí viene un poco su parada frente a la vida y cómo se plasmó su poesía, po. De hecho, Los Gemidos hay una parte que dice, claro, sois republicanos, sois ácratas, jajaja, yo soy hombre, nada más que hombre. mm, Es como, claro, es como volver a lo esencial, al hombre desnudo, frente a lo inmenso, frente al mundo. El hombre que llora y grita, solo, desnudo, frente a todo. Claro, y más adelante, en etapa de madurez, de alguna manera, esto como que lo va puliendo más en favor de un compromiso. Por eso tú hablas después de esta militancia que él desarrolló en el Partido Comunista. Bueno, él le valió, por supuesto, gira por muchos países en el periodo de Juan Antonio Ríos, ¿cierto? exacto, Fue embajador cultural, de Juan Antonio embajador Río. cultural. Mm, Y fue previo al tema de la ley maldita, parece, ¿no? previo, antes de Gabriel González Videla. Claro, así que en ese periodo se vivió un momento político muy convulso. Mm, Y después me parece, después de haber emigrado en calidad de embajador, fueron sus principales conflictos con Neruda, po. mm, Porque él veía en Neruda, como tú bien señalaste, dentro del mismo espectro comunista, veía que Neruda era un simple burgués, se volvió mm, un burgués, o es como un pretencioso para él, era mm, como, se ve mucho en los tercetos aztecos de Casiano Basualto, mm. otro seudónimo que tenía para Neruda, aparte de Bacalao, Casiano Basualto. Es que era Sí, pues, notable, notable. claro, y su poesía era un anatema Mm, total contra la figura de Neruda. A lo mejor no tanto contra la persona de Neruda, sino que contra lo que él encarnaba. Era para él la antítesis de lo que De Roca representaba en poesía. mm. ¿Tú no crees, Gabriel, que Eh, muchas veces las rivalidades a veces se dan más entre el escritor que puede ser más cercano a mí, más como que pueda compartir un ideario más cercano a mí que, por ejemplo, la bestia fascista, como hablaba de Roca para referirse a la derecha, al parecer nunca tuvo un rival de peso en el otro espectro de la política. Al parecer, Neruda y los que estaban cerca de Neruda eran los que le molestaban a Pablo de Roca. es que así, pues, es como decirlo, el fuego amigo. El Mm, fuego amigo. O sea, el mayor contrincante finalmente es el propio camarada, pues. Ese, mm, el mayor contrincante al final, pues, el que más después te sacan cara las cosas, el que más te da la espalda después, pues al traicionar sus mm, principios, según él, mm, el que más te patea y a modo de sacrilegio. mm, Así que De Roca, de alguna manera, todas esas cosas las expresó muy bien en su poética. Pero claro, ya llegando al año 60, ya como a puertas de su época más tardía, de madurez, su poesía se va volviendo más intimista, más abocada como al amor que tenía por Buinet. Bueno, en ese momento ya había muerto, por eso mm, era como algo más elegíaco, mm. su poesía de sus últimos años. Se ve, por ejemplo, deja ver acá, en su poética de los años 50-60. Acero de invierno, por ejemplo. Se ve mucho ahí el tema elegíaco bueno, Canto del macho anciano, sin ir más lejos. Mm. Aquí ya de alguna manera como que anticipa su muerte incluso de Roca. Como que está como anunciando Mm. su Despedida. partida, su, Mm, su recorrido hacia el gran féretro. Y podríamos decir que toda su poética fue como eso, fue como un recorrido a través del aspecto trágico de la existencia que fue proclamando a través de este canto atravesado de gusanos, como él mismo señaló, lleno de gusanos, pero al mismo tiempo de esta cosa como de la tierra, del cultivo, de la cosecha, de la tierra, del barro, mm, que fue de alguna manera como este portavoz de esta cosa como
¿cómo llamarla? Como dionisiaca. Esta voz de la naturaleza emergía desde Chile, desde el Mm, campo chileno, hacia el mundo. Ahí podría exacto. yo cerrar el punto. Lo que podríamos decir que también hay una suerte de lucha cósmica de los elementos, porque para el Claro, universo, para De Roca, no es armónico, está en constante ebullición. Los astros chocan, él habla como de estas bandadas de pájaros que se dispersan y destruyen el horizonte. Hay también bueno, hay una alegoría desatada entre el individuo y la multitud, en el sentido de que, y esto es lo interesante de Pablo Roca, vamos a ir más o menos entrando como más al área chica. La poesía de Pablo de Roca toma elementos populares, toma elementos del campo chileno agrario, del viejo terrateniente, del guaso chileno, pero con elementos de vanguardia. O sea, él está muy lejos de la poesía popular, él está muy lejos del canto a al canto a lo poeta. No vemos un trabajo rimado, que, por ejemplo, si tú vas al campo chileno, todavía existe la tradición del canto a lo divino y lo humano, pero en Pablo de Roca, que él quería ser como una suerte como de portador de este tipo de discurso, lo envuelve en algo totalmente diferente y se transforma en una herramienta de vanguardia, en textos que son totalmente experimentales y que desbordan al lector. Si tú abres un libro de Roca, te vas a dar cuenta como que los versos ¡pam! Saltan, explotan. No está esa delicadeza de joyería que tendría un Huidobro, un Borges, o estos escritores que siempre, un Oscar Wilde, que están más cercanos del arte por el arte que de la militancia en el arte. Entonces, eso es lo que hace a De Roca un escritor tan especial. Toma elementos de la baja cultura, pero los desarrolla con elementos propios muy originales y que podríamos decir de alta cultura sin ningún problema. Entonces se produce ese oxímoron, esa contradicción vital dentro de los textos de él, porque si tú no tienes una lectura, una preparación previa, tú no has leído nada de poesía, la poesía de Roca te va a chirriar por todos lados y probablemente no te quedes con nada. O sea, para llegar a De Roca hay que hacer un trayecto. Conviene leer a Walt Whitman, por ejemplo, porque él es mucho más ordenado. Y también conviene leer mucho a Ezra Pound. Creo yo que Ezra Pound también tiene una cercanía estética con De Roca, pero de signo diferente. Ezra Pound también tiene este ámbito como de abarcar este canto épico, esta mirada heroica de los hechos, pero claro, él tiene una forma más, y tiene también cercanía con China. Ezra Pound también escribió con ideograma y también acerca mucho el pensamiento chino en su obra. Claro que Ezra Pound era fascista y Pablo de Roca era comunista, o sea, están en los extremos opuestos del espectro, pero comparten una retórica común, con, con sutileza y con diferencia. Eh, Claro, hemos dicho que es una poesía volcánica, que no tiene serenidad, no hay tranquilidad dentro de sus versos. Y también Waldo Rojas, que yo ya le había mencionado, poeta chileno, afincado en Francia, él habla de la soledad heroica, porque es el tipo que no está buscando puentes con sus semejantes. Él quiere personificar un canto multitudinario, de ahí que su revista principal se haya llamado Multitud y su editorial, pero lo hace en esta soledad radical, del tipo que no busca la simpatía, no busca el ecumenismo, es simplemente ya una voz que avance, que va ametrallando, ametrallando y, y va descabezando y no va dejando títere con cabeza. Eso puedo decir a grandes rasgos de cuáles son sus principales elementos en poesía. Probablemente hay más de uno que se me haya escapado, pero creo yo que por ahí va el tema. a cerrar con De Roca la etapa final, bueno, resaltar su particular amistad con Violeta Parra, ¿recuerda? Así que él de alguna manera tuvo un vínculo con la familia Parra. No sé si fue amigo de Nicanor, pero muy íntimo de Violeta. Parece que no le tenía Y de mucho alguna cariño a manera Nicanor. ellos eran, parece que no tampoco, Mm, porque de hecho Parra en su manifiesto lo trató de toro furioso. mm. Toro furioso. Creo que encarna muy bien su carácter,
La metáfora de Parra es muy buena. Pero volviendo claro, a Violeta Parra, era muy íntima de Roca y Mm, de hecho era muy parecido. Por eso que mm, se llevaban bien, creo yo. ¿Por qué? Porque también era como una mujer muy de piel, muy de patos. sí. De hecho, sufrió un destino muy similar. Mm, Era muy apasionada, igual que De Roca. De Roca era muy apasionado, muy de lo trágico en sentido nietzscheano, o sea, de mm, abrazar cada aspecto de la existencia y vivirla a concho. Eso es lo que tenía De Roca. Y también su amistad con Eduardo Bello, con Joaquín Eduardo Bello. Una sí. amistad poco estudiada quizá, pero era Mm, una amistad muy fuerte junto con la de Carlos Droguet. Es que creo que de alguna manera, es igual un análisis que hago yo, pero debe ser por sus miradas sobre la realidad chilena. Creo que por ahí va la amistad, po. Porque De Roca finalmente un amante de su tierra. Así mm, podríamos resumirlo. Era un hombre trágico, un hombre de carácter muy fuerte, muy tremendo, de haber sido, en persona, de haber sido todo un personaje, de haber sido arisco, distante, de haber sido un hombre de malas pulgas. mm, La gente que lo conoció, ha conocido a un hombre sensible, mm, finalmente. De esta intimidad de carne abierta, de esta herida supante. Y eso creo que es el lado más humano de Roca. Así que, bueno, para ir cerrando, Pablo, voy a leer un poema de sus primeros años, maravilloso. que es un poema, bueno, desconocido y que yo al leerlo, un extracto de este poema que es largo, un extracto, hay un diálogo con el hombre del futuro, o sea, con nosotros. Hay un diálogo con el hombre moderno, contemporáneo, y yo diría que tiene mucho elemento de la actualidad, increíble. Ahí te das cuenta, vamos a leer. Dice así Vamos. este extracto de señales al hombre futuro, dice. Yo agarro la suerte y la muerte, así por la palabra, por la maquinaria ruidosa de la palabra, las hago canciones sin tiempo, y voy arando de inmortalidad el día grandioso. Mi carne es guitarra, mi sangre es tonada, y mis huesos son cantos parados. Percibo el devenir mundial como imagen, solo como imagen. Siento, pienso y expreso en imágenes irremediables la lógica matemática de los fenómenos, de los fenómenos, de los fenómenos. Y mi condición estético dinámica crea el universo a la manera formidable de los espejos despedazados. Hombres y máquinas y hombres viven y mueren en mis poemas acumulados, la forma tremenda del sueño. Soy gesto, soy violencia, soy mundo elocuente. Además, no tengo sentido conceptual, o ando disperso, movible por dentro de la belleza cuartelada, lo mismo que el pensamiento en las arterias. También como Dios, sí, como Dios en el alargo del hombre sublime. Sin embargo, me veo viéndome por la mirada espectacular del análisis. Palomas de cemento se me caen del traje, rodante las cepillas. Conozco, defino, nombro, agrando la naturaleza. Expreso detrás, allá detrás de mi corazón, aúlla la rosa. Ese era el poema. Maravilloso. Como puedes ver, dialoga perfectamente con el hombre del futuro. Increíble. La máquina, el hombre. Esta cosa también como de ser Dios. Una crítica totalmente absoluta a la modernidad, Potente, entonces, potente. al hombre que está mediado por Sí, máquinas. De hecho, hay otro poema de Roca, no lo voy a leer, pero habla de Yanquilandia. Yanquilandia. Y una de las cosas que él critica dentro de Yanquilandia es que el hombre vive mediado por el teléfono, por el telegrama y por la máquina. Me parece que está en Epopeya, ese poema, Yanquilandia. Y ahí vemos la inteligencia del poeta, de estar siempre despierto a todos los adelantos, no solamente con la tradición, sino al porvenir. Y eso también es un rasgo distintivo, como decía yo, de un poeta grande versus a un poeta pequeño que vive encerrado en su torre de marfil, en su autismo. Bueno, para ir finalizando, yo voy a recomendar, bueno,
para algunos aspectos biográficos, eh, netamente biográfico de Pablo de Roca, recomiendo el libro Mala Lengua de Álvaro Bizama, que si bien no se enfoca mucho en su Sí, quehacer bueno. poético, sí es un buen recorrido de cómo fue la infancia y la madurez de Pablo de Roca, cuáles eran sus conexiones, cómo se ganaba la vida. Lo recomiendo bastante. Otro libro que voy a recomendar, que no lo he leído, pero sí conozco al autor, he leído textos del autor, se llama Vanguardia y Revolución en Pablo de Roca, de José Miguel Curet. Eh, por lo que he venido, yo ya he leído ya algunos textos previos de él y me parece que es un intento de intentar de sistematizar la obra de Roca y explicarla a la luz de cómo nació en su época y cómo se relacionó con el pensamiento vanguardista. Además de la antología que mostró mi amigo Gabriel, que es Epopeya, hay otra también de ediciones tácitas, que es esta, la antología roquiana, que no es más que otra que mis grandes poemas de Pablo de Roca, pero que se le puso antología roquiana porque ese era el nombre originalmente que tenía pensado Pablo de Roca. Es bastante completo porque aparecen poemas de prácticamente todos sus libros y te va a dar una perspectiva muy completa de su quehacer. Y finalmente, la antología de la poesía chilena nueva, que fue antologada por Anguita y Teitelboim. Este es un libro mítico ya, un libro que fue oracular, porque Sí. aparece, bueno, no aparece Gabriela Mistral, eso fue una omisión, pero bueno, pero está Pablo Neruda, está Vicente Huidobro y aparecen versos de Pablo de Roca y viene con un texto que abre su selección, que se llama Estimativa y Método, donde él habla de su estética, de cuáles son sus principales influencias, de qué es lo que él quiere lograr, cuál es su visión de lo que es lo bello, eh, y en fin, es una suerte de ars poética, una suerte de manifiesto de lo que él quiere pretender con su obra. Así que esas son mis recomendaciones. Y yo estoy listo por mi parte. Gabriel, si tienes algo más que decir, ya estamos en el cierre. Sí, yo iba a comprar una antología que le hizo Zurita, me parece, Ya. a De Roca, pero preferí la de Carlos Droguet, esta. Bueno, es conocida, pero preferí esta porque siento yo que es una antología más íntima, porque Mm, era cercano, eran amigos. mm, Y creo yo que está mucho más cerca Droguet de Roca que Zurita de él, porque es una lectura igual mía, muy, mm. muy personal, pero por eso más que nada. Y finalmente eso, pues, simplemente recomiendo totalmente a este gran poeta, a este toro absoluto de la poesía chilena e hispanoamericana, diría yo, en lengua española. Eso es lo importante, que los poetas cuando ya traspasan y trascienden, ya dejan de ser de un lado, sino que son de todos lados finalmente. Honran su lengua, eso es lo importante. Como diría Bolaño, me acuerdo en una entrevista, que existen escritores chilenos y existen en lengua española. Sí. Por ejemplo, claro, sin ir más lejos, las referencias vienen de España también. Mm, Y honran estos poetas la lengua hispana, mm. honran todos sus fronteras, sus horizontes, sus patrias. Y De Roca es una figura insignia, finalmente, de la lengua española y de la patria chilena hispanoamericana. Invito a leerlo y a sumergirse en su torrente, en su abismo. Ya pues, muchas gracias por los Eso para que, finalizar. Bueno, gracias por los que nos acompañaron. Obviamente, si el video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos y amigas. Y hasta una próxima. Muchas gracias y nos vemos. hasta una próxima, estimado Pablo Rumel de Roca. Bueno, Pablo, nos vemos y hasta una próxima.